¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. El día de hoy, domingo, es una bendición poder compartir este tiempo de la palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Es un gozo poder ser parte de este tiempo. En este domingo le invitamos a que si nos está siguiendo en la transmisión por las redes, disponga un tiempo para recibir una palabra de parte de Dios muy especial, una palabra que cada uno de nosotros necesita en estos momentos. Le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 35-40 minutos de esta prédica, ¿sí? Invitarle a que pueda compartir el link también para que otros disfruten de esta bendición de parte de Dios. El concepto de la fe, hermanos. Hoy en día, bajo esta situación en la que vivimos, el concepto de la fe cobra un sentido relevante, porque es la fe lo que nos sostiene con bien al día de hoy de parte de Dios. Pero, ¿cómo entender este concepto de la fe de una manera integral y tangible y práctica para que esta carga emocional que hoy vivimos en este tiempo no sea más fuerte que la confianza y la seguridad que tenemos en nuestro Padre y nuestro Señor, Dios mismo? Y le decía al Señor, ayúdanos a entender de manera integral el concepto de la fe para un cristiano como tú y como yo. La fe es parte del fundamento básico de cada creyente, de los que estamos hoy aquí presenciales, así como de los que nos están siguiendo en redes, a quienes les mando un saludo a mis hermanos de los diferentes campus. Es un gozo saludarles, invitarles a que dispongan su mente y su corazón, a que Dios nos hable sobre cuán importante es para Él que nosotros entendamos para estos tiempos el concepto de la fe. Y no hay cómo iniciar definiendo qué es la fe. La palabra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos da la respuesta más conocida, más leída, el versículo más leído acerca de este término de la fe. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a tratar de desmenuzar qué es lo que Dios quiere que entendamos en este pasaje. La palabra certeza, hermanos y amigos, viene de la raíz seguridad y confianza en lo que deseamos y en lo que anhelamos. Algo que todavía no sucede. Dios quiere que haya en nosotros una seguridad y una confianza en aquello que esperamos que suceda. Y tú le vas a dar el título que tú quieras a ese anhelo y a ese deseo que tú tienes. Puede ser sanidad en este momento por un tema de la enfermedad. Puede ser economía por los tiempos difíciles que vivimos. Y Dios desea depositar en ti y en mí esa confianza y esa seguridad en algo que todavía no sucede, que tú esperas para bien para tu vida. Pero también dice que es la convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Y convicción viene, amigos y hermanos, de creer a partir de una promesa. Lo que no se ve, una promesa es algo que no ha sucedido, pero que nos han dicho que va a suceder. Que a nosotros en particular
Va a suceder. Dios desea que el futuro para cada uno de nosotros esté muy claro en cada uno de nosotros y se entienda puntualmente, que entendamos que podemos estar seguros y confiados en lo que anhelamos, en lo que necesitamos, ¿sí? A partir de una promesa, a partir de algo que Él dijo para nosotros. Y voy a ponerte un ejemplo. Imaginémonos, aquí estoy predicando en esta tarde de domingo, y yo les digo a ustedes, yo creo que hay un ángel a un costado de mí. De hecho, estoy seguro de eso, que el ángel está a un costado de mí. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿He visto un ángel? No. ¿He sentido, he escuchado a un ángel volar cerca de mí? Si lo tengo que contestar con franqueza, tampoco. Si hubiera sentido o visto o escuchado a un ángel, entonces no tendría que creer que un ángel estaría a un costado de mí. Porque no lo tengo que creer, porque lo estaría viendo, lo sabría, lo escucharía, lo sentiría, lo vería. Entonces ahí ya no aplicaríamos una creencia. Ahí simplemente es un absoluto, porque lo sientes, porque lo ves, porque lo escuchas. Entonces, ¿cómo voy a estar tan seguro yo de que ese ángel está a un costado de mí? ¿Cómo yo tengo la certeza de que un ángel está a un costado de mí? Porque lo tuve que haber escuchado previamente de alguien. Una promesa de parte de Dios. Te quiero invitar a que me sigas en algunos pasajes. Puntualmente en el Salmo 34, versículo 7. Dice la Escritura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra temer aquí, ¿sí?, nos dice aquellos que confían y dependen de Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que confían y dependen de Él. Por consecuencia, el ángel los defiende. ¿Qué sucedió aquí? Yo no vi al ángel, yo no lo sentí, yo no lo escuché, pero alguien me dijo algo antes, me dio una promesa para mí, que me diera la certeza de que, en efecto, un ángel está alrededor de mí, que me va a defender. No lo veo, no lo siento, no lo escucho, pero creo a esa promesa que viene de parte de Dios. Espero que vayamos coincidiendo lo que significa para nosotros como un fundamento básico la fe en nuestra vida. En Hebreos capítulo 11, 2 versículos después con el que iniciamos esta predicación, dice la Escritura, ponga mucha atención: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito, hermanos, pongamos atención, le invito a que abra la mente y abra su corazón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe es creer. ¿Qué creímos? Para hoy para nosotros
es fácil identificar que el universo fue constituido porque vivimos en él. Y porque su palabra lo respalda en Génesis capítulo 1, versículo 1. Casualmente el primer pasaje de la Escritura. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué sucedió aquí? Dios está hablando. Dios habló al desorden que dice la creación que había y creó los cielos y la tierra. Creó, constituyó el universo. Le bastó hablarlo. ¿Qué sucede el día de hoy? Nosotros lo creemos pues porque lo vemos, porque vivimos en ese universo. Pero si regresamos a Hebreos 11, versículo 3, en la parte B, observe lo que la Escritura nos dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, si nosotros estuviésemos en ese tiempo y nos hubiesen dicho que se iba a crear un cielo y una tierra, podríamos estar hoy en la situación de creer o no creer, porque no había sucedido. Si a nosotros nos hubiera tocado existir o haber sido creados antes que el cielo y la tierra, nosotros no teníamos un antecedente para decir, Dios dijo, lo acabo de leer, como hoy sí sucede. Lo que Dios dijo hace muchos años, como promesa, se cumplió. Dios constituyó el universo. Lo que no estaba creado, que no se veía, ahora existe. Quiero llevarlo y quiero llevarte a que muchas cosas en nuestra vida, al día de hoy, que deseamos buenas para nosotros, tal vez no las hemos visto. Pero deseo en mi corazón que Dios inyecte su palabra en tu corazón y cambie tu perspectiva acerca de Él, y que puedas ejercer tú esa fe que tienes y que no hemos explotado. La fe, amigos y hermanos, para nosotros es un fundamento básico, lo mencionaba al principio. Es nuestro ABC de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque por la fe creímos en Jesús. Y fue Jesús el medio para que nosotros hayamos sido hechos salvos. Fue el primer paso hacia la victoria que hemos recibido de ser salvos eternamente. Entonces la fe para nosotros es muy importante y necesitamos entenderla integralmente, explotarla, dimensionarla y disfrutarla como tal. Voy a poner otro ejemplo. No soy mucho de poner ejemplos, pero creo importante que tú y yo entendamos muy bien el tema de la fe. La fe es como un juego, como un torneo, como un campeonato. Cualquier deporte, el que tú quieras. Y cada juego tiene reglas, tiene fundamentos, tiene lineamientos. ¿Sí? Que si lo practica un niño, un joven, un adulto o aún un profesional, no deja de ser un juego, no deja de ser un deporte. ¿Cierto? No es más a partir de la edad que tenga la persona que practica ese deporte. Sigue siendo fútbol en cualquier edad, sigue siendo baloncesto en cualquier edad, sigue siendo golf en cualquier edad, sigue siendo cualquier disciplina. No deja de ser un juego, un torneo, un campeonato. Sí. Pero cuando nosotros vemos un partido en tele, cuando nosotros vemos
un campeonato, un torneo de cualquier disciplina, ¿por qué lo vemos? ¿Qué es lo que nos llama la atención para entretenernos y invertirle tiempo de nuestro día para estar ahí observando? ¿Qué es lo que lo hace especial a ese deporte? Los jugadores. Nosotros, si nos queremos comparar terrenalmente, físicamente, con aquellos hombres o mujeres que practican un deporte, una disciplina de alto rendimiento, a nosotros nos gusta ver cómo sobresalen ellos. Pensamos que ahí están los mejores, porque a ellos les costó mucho tiempo y mucho esfuerzo estar allí. Por eso son los mejores, por eso están en los mejores equipos. Hablo local, nacional e internacional. ¿Qué característica tienen estos jugadores en comparación de cualquier persona que no practica esa disciplina como alto rendimiento? Hay una clave en lo que hacen ellos. Practican, 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 practican y se la pasan todos los días practicando ese deporte. Y cuando una persona practica un deporte constantemente, llega un momento en el que domina esa disciplina y entra al top de los mejores. Quiero que observemos la práctica dentro de la fe. Nuestra fe, hermanos y amigos, se practica. Y ahorita lo vamos a descubrir en la Escritura. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 11, en los versículos 22 al 24. Dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo, Jesús, tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, versículo 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Al igual que en la creación, Dios habló a través de Jesús, así como Dios habló en la creación para constituir el universo. Dios habló a través de Jesús y dijo una promesa. Algo que dijo en un momento Jesús que tendría efecto en un tiempo postrero. Él dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si yo tengo fe en Dios, hay una promesa que Dios dejó en Jesús para mí, donde deposita Dios a través de Jesús en mí un poder. ¿Cómo quiero tener ese poder que recibo de parte de Dios a través de Jesús? ¿Guardado? ¿Escondido? ¿O quiero practicarlo?
practicarlo, practicarlo, practicarlo. Practicar esa fe. De que esa promesa que Dios me ha dado y que Dios te ha dado a ti, cual sea tu necesidad, cual sea tu condición, cual sea tu sueño o tu anhelo al día de hoy y que aún no ha llegado, que tú puedas decir, Dios me ha dado ese poder a mí a través de Jesús, porque me dio una promesa que lo que yo diga teniendo fe en Dios será hecho. No por mí, porque lo dijo Jesús. Dios habló a través de Jesús. Volvamos a Hebreos, en el mismo capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la confianza y la seguridad de que lo que no se ve hoy, por promesa y palabra de Dios a través de Jesús para nosotros, sucederá. Es estar convencido de que sucederá. Y me llama la atención y agradezco a nuestro Padre la sabiduría que tiene al dejarnos su palabra, porque Él sabía que en algún momento nosotros nos íbamos a sentir que muchas cosas no las íbamos a poder ver. Piensa en eso que tanto anhelas y que hoy pudieras decir, no lo veo, no ha sucedido. A Dios no se le olvidó tu sentimiento, tu pensar. Él sabía que tú y yo íbamos a sentir esto en algún momento. Pero no se quedó allí. Él quiere que tú y yo tengamos la seguridad de lo que Él dijo en beneficio de nosotros, sucederá. Y no lo digo yo, tú y yo lo iremos descubriendo en esta predicación. Entonces, ¿logro engancharte un poquito al tema de la fe? ¿Quieres que continuemos desmenuzando qué Dios quiere que tú y yo descubramos en este hermoso concepto que Él ha dejado para nosotros, la fe? Que Jesús lo reafirmó, tened fe. Acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 11, 23, lo leímos ahorita. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, y aquí está la clave, Dios te dejó una promesa a ti y a mí, que tengamos fe en Dios, que lo que Dios te dijo a ti y a mí, lo creamos. Porque cuando tú y yo creemos algo que Él nos dice, lo decimos ahora nosotros. Cuando tú y yo escuchamos algo que no creemos, no lo hablamos. Pero cuando algo entró en nuestro corazón y en nuestra mente y convenció de forma integral, eso no se olvida. Y cuando llega el momento justo, brota, como lo dice el versículo 23 de Marcos 11. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, que ese monte se va a quitar y se va a echar en el mar, dice la Escritura que lo que diga le será hecho. Entonces la clave es que lo que Dios me prometió, debo creerlo. Porque si lo creo, mi boca lo confiesa. Y si mi boca lo confiesa, lo estoy practicando. Practicando, practicando, practicando y practicando. Y cuando llegue el momento en el que yo necesite estar firme en la fe,
va a venir a mi mente esa promesa y esa palabra de parte de Dios. Porque la estoy constantemente recordando, teniéndola presente, siempre firme. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Dios te está cargando de su seguridad, de su confianza, para que tú estés convencido de que en su tiempo recibirás la victoria en tu necesidad, en tu lucha, pero también en tus anhelos. ¿Cuál es el orden de la fe? Creemos primero algo que escuchamos de parte de Dios. Lo recibimos y lo creemos. Y luego lo hablamos, lo confesamos, lo declaramos. 2 Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si identificamos lo importante de recibir la promesa de parte de Dios, primero, para poderla guardar, sí, creerla, recibirla y traerla constantemente en nuestra boca. Pero ¿qué diferencia habría si esa promesa no la escuchamos, si no la leemos, si alguien no la comparte? No la vamos a recordar y no va a estar en nuestra boca. Y si no está en nuestra boca, ya sabemos que hay un enemigo que se encarga de quitarnos esa palabra. Y Satanás, cuando te quita la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, él aprovecha para poner su palabra. Y su palabra es: soluciónalo tú mismo. Siente carga. Tú lo puedes todo. Soluciónalo tú. ¿Que no eres hijo de Dios? Eso es lo que siembra Satanás. Quita la palabra de promesa que Dios te dejó a ti y a mí, para creerla y para estarla practicando y hablándola, para ponerla de Él, en la que siembra en ti carga, afán, ansiedad, preocupación, estrés. Cuando tú y yo, en una circunstancia difícil, vamos a poner un ejemplo de la enfermedad. Dios dice en su palabra, en el libro de Isaías, donde se nos habla de cuando viene Jesús y lo que iba a padecer por nosotros, dice que Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestras enfermedades. Tiempo pasado, para que tú y yo ahora no experimentemos la enfermedad. Si tú te levantas y dices: estoy enfermo, no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo, me siento que voy a fallecer, que hasta aquí llegué y que no hay más, que no hay una luz, tengo miedo, ¿qué tal si ya no amanezco? 1000 cosas que pueden venir a tu mente. Lo que está sucediendo allí es que tu fe está hablando. Cuando nosotros hablamos esas cosas, es que en eso estamos creyendo, en lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso no fue lo que Dios dejó, no fue la promesa que te dejó a ti y a mí. Al contrario, Él nos dejó planes de bien, dice la Escritura. Planes de salvación, de sanidad, de prosperidad, de perdón, de consuelo, de refugio, de esperanza, de amor. Todo lo bueno viene de parte de Él. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos sentimos víctimas y nos sentimos con la carga de cómo estamos y lo andamos comunicando? Es que me siento mal.
es que me siento muy mal y tengo miedo. Eso te lleva a acciones, a obras, son obras. Cuando tú crees que no tienes solución tu necesidad, que Dios no te va a escuchar, que Dios está muy ocupado atendiendo a otras personas y no a ti, ese estado de ánimo te va a generar a ti obras. ¿Y cuáles son esas obras? Aquellas en donde tú te vas a sentir que tienes que solucionarlo en tus fuerzas. Y cuando lo quieres solucionar en tus fuerzas, tarde que temprano se van a acabar. Y ahí, para que veamos, Dios sí te dice a ti y a mí, si Víctor o amigo o hermano, si tú quieres solucionar esto sin Jesús, sin Dios, adelante, pero tú solo, sin mí. ¿Y qué sucede, hermanos y amigos, cuando nosotros vivimos nuestra vida dependiendo de nosotros, de quiénes somos, de lo que tenemos, de la capacidad, de la habilidad, del poder, de la influencia? Tarde que temprano va a terminar. Te invito a que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si observamos el orden del fundamento de la fe, primero creemos, y al creer somos justos. Y cuando nos sentimos justos, ahora sí confesamos, ¿sí? Porque la justicia no viene de parte de nosotros, sino nos la ha dado Jesús. Ahora sí de nuestra boca sale, gracias Jesús, porque por tu justicia yo soy salvo. Y lo digo, gracias, y lo practicamos, y es una promesa que tú das para mí, y la tomo, la creo, la digo, la declaro, la confieso continuamente. Esta fue la forma en que fuimos salvos. Si ustedes recuerdan, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Primero recibimos por gracia la oportunidad de creer. Primero es Dios dándonos a nosotros, ¿sí? Para luego nosotros ejercer una fe, creer. Primero nos da la palabra, nos da la promesa, lo bueno para nosotros. Ahora nos toca a nosotros creerlo, guardarlo, ¿sí? Pero decirlo continuamente, practicarlo, masticarlo, meditarlo continuamente. ¿Cómo te sientes hoy en este momento? Tú mismo, tu familia, ¿cómo te sientes con tu trabajo, con tu negocio? ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo está la salud con tus familiares? ¿Cómo está tu vida hoy? Necesitas tomar esa fe, ¿verdad? Rescatar esas promesas que Dios ya te dejó. Escucharlas, meditarlas, tomarlas, creerlas y luego hablarlas. Porque a partir de lo que hablamos, como el monte, a cualquier necesidad o estado, situación, escenario en el que estés, cuando tú le hablas al monte y le dices, quítate y échate al mar, es como si tú le dijeras a esa necesidad, quítate y échate al mar. Porque tienes fe en Dios, tienes confianza, seguridad y estás convencido de que lo bueno está por venir. Y es que tenemos la idea, hermanos, amigos, que lo malo no va a suceder, de que pensamos que como Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Pero hay que explicarlo como es. Jesús dijo antes de irse de este mundo, antes de morir,
que en el mundo tendréis aflicción. Él no la genera. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, tiempo pasado, yo he vencido al mundo. No dice lo voy a vencer, ya está vencido. La obra está completa. Tú y yo no tenemos que pelear nada. No nos tenemos que esforzar en nada. Toda la obra ya la hizo Jesús, para que tú hoy disfrutaras de su fe, de creer continuamente, permanecer firmes en esa fe que es para ti y para mí, porque Dios sabe que permaneciendo firmes en la fe en Él, creyendo continuamente, escuchando continuamente sus promesas que tiene para ti y para mí, es como tú te vas a sentir seguro y convencido de que eso que al día de hoy no ha sucedido, sepas que sucederá. Piensa en esto. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios pudo haber hecho para ti y para mí? Más grande que la sanidad, más grande que la prosperidad, más grande que mil cosas que pudiéramos vivir aquí en la tierra. El milagro más grande fue la salvación. Ese fue el milagro más grande. Nos rescató de estar perdidos y no tener una vida, de estar muertos o una vida vieja sin sentido y sin esperanza. Nos salvó a darnos una vida juntamente con Él. Una vida que Él quiere que disfrutemos con Él. El más grande milagro que Dios pudo haber hecho para ti a través de Jesús fue su salvación. Y si ese fue el milagro más grande que Dios hizo para ti y para mí, ¿qué es lo demás para Dios? ¿Qué puede ser para Dios lo demás? Es nada para Él. ¿Creímos a su promesa o no la creemos? En Tito capítulo 1, versículo 2 y 3, pongamos atención en esto. Yo me impresiono cómo Dios revela a mi corazón estas palabras. En la esperanza de la vida eterna, estamos hablando que el milagro más grande que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús fue la vida eterna, la salvación. La cual Dios, ¿sí?, es de Él, dice que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, o sea, su promesa, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios no miente cuando te dice que algo va a ser para ti. Dios no dice una cosa que después no se va a cumplir. Él no miente, sucedió. Esa salvación es Jesús, y Jesús está desde antes de que este mundo fuera creado. Jesús estaba al lado de su Padre. Y Jesús tiene un nombre que se llama salvación. Dios tenía ya la salvación predestinada para que sucediera después. No fue un plan B de parte de Dios, siempre fue un plan A. Dios no mintió. Y el Salvador vino Jesús para morir por ti y por mí, que nosotros experimentáramos esa salvación, ese perdón, esa muerte, pasar de muerte a vida, y lo cumplió. Y tú y yo hoy estamos disfrutando de esa vida por esa muerte de Jesús. Somos salvos por Jesús. No mintió, sucedió lo que Él prometió desde antes de la fundación del mundo, que si lo hubiésemos visto desde antes de la fundación del mundo, tal vez no lo creeríamos porque no lo habíamos vivido, no lo habríamos conocido, pero nosotros hoy tenemos la bendición, el privilegio de tener su palabra
que nos ayuda y nos lleva hasta ese inicio y poder ver que lo que Él dijo sucedió. Después de que creemos y hablamos lo que Dios nos prometió, viene un tercer paso, que es actuar. Lo que creemos, lo confesamos y ahora actuamos sobre ello. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dios te dejó una promesa de que ibas a ser salvo si creías en su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y por haber creído en su Hijo Jesucristo como el Salvador de este mundo, se hizo efectiva en su muerte en la cruz la salvación. Tú al creerla, al escucharla, recibirla y creerla y hablar de ella, estás siendo un hacedor, no solamente un oidor. Porque si alguien te pregunta y te dice, ¿tú por qué crees en Jesús? Muchos vamos a decir, porque Él me salvó y me dio una segunda oportunidad, una vida eterna, una nueva vida. Entonces ahora tú te conviertes en un hacedor, porque ahora tu palabra, lo que tú creíste primero, que recibiste, ahora tu palabra se está volviendo en obra para alguien más. Santiago 2, un capítulo después, versículo 14, observemos lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pongamos atención, lo voy a repetir, hermanos, amigos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La palabra obras aquí tiene que ver con acciones que corresponden a lo que confesamos. Si yo te digo a ti que Dios te ama y que te amó tanto, te ama tanto y te amó tanto, que envió a su Hijo a morir para que tú recibieras una salvación. Si eso lo hizo Él sin condición, para ti y para mí, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos correspondería a nosotros responder? Híjole, ¿y por qué te fijaste en mí? ¿Soy realmente especial para ti, Dios? ¿Que eso que hizo tu Hijo amado lo hizo por mí? Lo creo. ¿A quién no le gusta sentirse amado, hermanos, amigos? ¿A quién no le gusta ser recibido en sus hogares por sus hijos, por sus hijas, por sus padres, con un abrazo, con un beso, con una palabra de aliento? O sea, yo sé que habemos, es una broma, hermanos, habemos algunos Grinch, sí, que a veces no sabemos cómo reaccionar ante esos estados de ánimo, esos momentos, sí, pero genera una sensación inexplicable. ¿Y qué pasa cuando tú te sientes amado por alguien? Tú sientes la necesidad de corresponder. Cuando tú y yo nos sentimos amados de parte de Dios, es imposible no sentir nosotros esa correspondencia de apreciar su amor hacia nosotros, de reconocerle su amor hacia nosotros, de agradecerle su amor hacia nosotros, de agradecerle por sus promesas hacia nosotros. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca y le pongo acciones de fe. Si Dios me amó tanto y me salvó, no me salvó para dejarme como estaba. Muchas veces pensamos eso. Si Dios te sacó del
lugar de donde estabas, donde no tenías una oportunidad más, no tenía sentido tu vida. Si de allí te sacó, no te sacó para volverte a meter. Te sacó para que disfrutaras la vida con Él. Y disfrutar la vida con Él, hermanos y amigos, es una vida de acciones, es práctica. Donde si Dios me dice que en una aflicción como en la que a lo mejor cualquiera de nosotros hoy pudiéramos estar viviendo, allí en esa aflicción, dice Jesús que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿La crees? ¿Crees realmente esa palabra que dijo antes para que la recibieras tú y que la recibiera yo para mí? Y que a partir de que la crea, la diga, y al confesarla, sea mi fuerza. O sea, lo que me sostiene, eso es fe. Hebreos capítulo 11, hermanos, versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, piensa en ti, piensa en tu familiar, piensa en tu pareja, piensa en el que quieras. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto es hermoso. Y que es galardonador de los que le buscan. De que cuando tú te acercas a Dios, no hay vuelta atrás. Haberlo buscado en lo mínimo, para Él es suficiente para que te vuelvas tú un inmerecedor de su amor, de su gracia, de su ayuda, de su provisión, de su favor, de eso que tú necesitas hoy. Dios se agrada cuando las promesas que Él nos da, nosotros las creemos, las meditamos, las masticamos, las confesamos, las practicamos y salen de nuestra boca. Practico mi fe, seguro y confiando en sus promesas, 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 recibiendo y dando de gracia, recibiendo y dando de gracia. Mientras esto sucede, mientras esta dinámica está, ¿sí? Mientras estás confiando y depositando tu seguridad en Él, en base a las promesas que Él nos dio antes, para que hoy las salieran a la luz y nos tomáramos de esas promesas. Mientras tú estás en ese momento complicado, Dios te dice en 1 Pedro 5:7, mientras tú estés así, tú haz algo puntualmente en ese momento. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Porque mientras tú estás viviendo ese momento, eso que no ha llegado, eso que no ha sucedido, eso que te está afectando, que te está haciendo dudar, Él se va a encargar de tener cuidado de ti. Y como lo mencionaba nuestro hermano Paco en mensajes anteriores, después vendrá el cuándo. El cuándo para el Señor es el momento en el que te va a dar esa victoria,
esa bendición, esa exaltación a eso que hoy no ves con certeza ni con convicción. Versículo 6 de la carta de Pedro, capítulo 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, cuando fuere el tiempo. Dios sabe el momento correcto, la hora correcta para que suceda ese cuando para ti y para mí. ¿Qué nos toca a nosotros mientras? Tener la certeza en la espera y estar convencidos aún cuando no lo vemos. Termino con este pasaje de Hebreos. Se dice que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. No hay una fidelidad en la información, pero es lo que se supone, que el apóstol Pablo escribió o es autor de este libro a los hebreos. Pero sea él o sea otro personaje, nos dice lo siguiente: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y esto es hermoso, hermanos y amigos, porque fiel es el que prometió. Dios te pide que mantengas firme en la fe. Si tú y yo nos mantenemos firmes en la fe, Él va a hacer que las cosas sucedan, porque Él es fiel. Él no miente, y lo que Él dice que va a hacer, hará. Dios sabe tú y mi necesidad, sabe tus y mis sueños y anhelos. Practiquemos pues, hermanos y amigos, los fundamentos básicos de nuestra fe. No dejar de creer nunca, no dejar de confesar sus promesas siempre, y actuar siempre en base a sus promesas, a decidir en base a lo que yo sé que voy a recibir, no a lo que no tengo, no a lo que me pasa, sino a lo que yo sé que al final del camino, en ese cuándo para el Señor sucederá. Permíteme hacer una oración por ti, que eres nuevo en esta transmisión, o que tal vez tienes mucho tiempo y tú crees que Dios se ha olvidado de tus necesidades y de tus sueños y tus anhelos. No es así. No es así. Precisamente para eso nos dejó la fe. Para cuando tú te sientes así, no se te olvide que tienes que recordar sus promesas y que Él no miente y que Él es fiel y que Él hace las cosas a su tiempo. Padre, cuántas gracias te damos, porque tú nos dejaste la fe como ese soporte para cualquier escenario que podamos estar viviendo. Tú nos dejaste esa fe para tomarnos de ella y no olvidar todas tus promesas que has dejado para nosotros, y que las declaremos y las confesemos y las digamos y las meditemos y las compartamos, porque lo que más hablamos continuamente es lo que más pronto recordamos, y eso hará que no se nos olvide
que tú eres fiel. Gracias, Padre, por la fe que has depositado y nos has dado a nosotros, Señor, para mantenernos bendecidos y gozosos el día de hoy, porque no estamos solos, estás tú con nosotros, independientemente de lo que vivamos. Oramos agradecidos y creyendo que somos inmerecedores de tu gracia y que la vida vale la pena nuestra vida cuando tú estás con nosotros. Cuando no estás tú, no tiene sentido. Reconocemos tu presencia en nuestra vida, Padre. Te damos gracias por tu amor. Oramos por los méritos de tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Reciban todas las bendiciones de todas las promesas de parte de Dios en cada uno de ustedes.